En la isla de Gran Canaria, a la sombra del legendario monte Tamadaba, abriéndose paso hasta el mar, se extiende el Valle de Agaete. La altitud del terreno, su climatología y sobre todo las abundantes lluvias hicieron posible uno de los cultivos tradicionales de la isla, el cafeto. La sequía de estos últimos años en el valle ha obligado a los campesinos a prescindir de este arbusto, del que se obtenía el preciado café de Agaete. En los meses estivales, el fruto del cafeto ha iniciado su maduración. María, que tiene plantados algunos árboles en su propiedad, sale cada día con la cesta a recoger, uno a uno, los granos de café que ya están en su punto. El color rojizo delata su óptimo estado de desarrollo. María extiende en el suelo de la azotea los granos recolectados para que se sequen por la acción de los rayos del sol. Si los días son calurosos y aireados, el secado será rápido. En caso contrario, pueden pasar 2 meses hasta que se oreen. En los tiempos florecientes de este cultivo en el Valle de Agaete, una vez seco el grano, los campesinos lo desprendían de su cáscara en la máquina peladora. Secundino todavía guarda el artilugio de pelar y realiza esta tarea cuando algún vecino se lo pide. Una vez que el café está pelado, María lo tuesta en pequeñas cantidades. Para ello, utiliza un tostador de barro de un tamaño apropiado a la cantidad que va a consumir. Algunas familias tostaban el grano en unos recipientes de mayor tamaño. Que la gente, esta gente rica que tenían los empleados para cogerlo, para tostarlo, otra muy grande, por lo menos 10 o 12 veces más que esto, porque tostaban a lo mejor para 6 meses. El tueste hay que hacerlo a fuego lento, y María lo sabe muy bien, pues toda su vida le ha tocado realizar esta tarea. Bueno, desde que nací, porque como antes se usaba mucho, había mucho, ¿sabes? Y nosotros siempre íbamos a ayudar a una finca que tenía una tía mía, y después nos lo daba un montón de café. Era cuando había tan poco dinero, no había nada, pero el café era a montones porque era cuando más llovía. Cuando los granos ya van tomando ese color crudo del tueste, casi negro, el aroma del café recién tostado invade el ambiente. Por el color y la textura, María conoce el punto exacto del tueste. Llega el momento de terminar esta tarea y recoger el grano caliente para que no pierda su fragancia. Se recoge, se envuelve, para que no se vaya el aroma, le decimos nosotros, no se deja al aire, se envuelve bien y ya está. Para conservar todo su aroma, los granos tostados se han guardado envueltos en un papel. En el momento de tomar café, María tritura con el molinillo solo los granos que va a necesitar. El café molido lo envuelve otra vez en el papel para que no pierda su sabor. En el Valle de Agaete, tomarse un buen café es casi un ritual. María llena el filtro de la cafetera con café molido y sobre él vierte el agua hirviendo. Después lo mantiene caliente al baño María. Ahora se calienta así porque si se pone la cafetera al fuego, entonces es más malo el café. Hoy, en la isla de Gran Canaria, es muy difícil tomarse un café de aquel que los propios campesinos cultivaban, recolectaban en el momento adecuado, secaban al sol,
pelaban y pacientemente tostaban en un recipiente de barro, lentamente al fuego de la leña. Y es que, hasta hace algunas décadas, todas las familias dedicaban una parcela de su hacienda al cultivo del cafeto. La escasez de lluvias en los últimos años ha encarecido el precio del agua de riego y hoy son pocos los campesinos que mantienen este cultivo tradicional. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.